Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar, por favor, la clase de hoy. Empezamos viendo en la última parte que habíamos quedado. Voy a compartir una pantalla que son unas diapositivas donde vamos a ver, vamos a seguir con la parte práctica, por favor. Habíamos visto para los que no nos pudieron acompañar la anterior clase, habíamos visto una manera de repasar un poquito en forma de resumen dentro de esta unidad de análisis combinatorio, vimos los conceptos de lo que es conteo, pegadito a eso un concepto de lo que es diagrama del árbol, que no es más que una forma gráfica de plantear los posibles resultados de cierta observación donde busquemos algún tipo de evento. También habíamos visto los conceptos de eventos que son mutuamente excluyentes, eventos que son no excluyentes. De eso iba vinculado, esos criterios los usábamos para saber si aplicábamos una ley de adición o una ley de multiplicación. Habíamos dicho que en esta parte de análisis combinatorio, para entrar a lo que son probabilidades, nuestra segunda unidad, solamente nos interesan dos operaciones: o sumamos o multiplicamos, y es lo que se va a hacer en cuanto a probabilidades. Cuando entremos a probabilidades, o vamos a sumar probabilidades o vamos a multiplicar probabilidades. ¿Bajo qué criterios? Uno de los criterios que nos va a ir guiando es reconocer si son eventos. Por aquí, en lo que es la pantalla compartida, creo que se está visualizando, tenemos los conceptos de lo que son eventos no excluyentes. Habíamos visto el concepto de lo que son eventos mutuamente excluyentes. Vimos unos ejercicios que los desarrollamos con ustedes, de una persona, ¿no?, que la queríamos vestir. Disponíamos, creo que de short, polera, y le fuimos haciendo algunas variantes para ver cómo se va haciendo más amplia la formulita, esta formulita de multiplicación. Si le agregamos que deseábamos dentro de la vestimenta colocarle gorra, estas multiplicaciones de los n sub k o n sub i, teníamos n sub 1, n sub 2, n sub 3, podían aparecer n sub 4, n sub 5, en función de los elementos que vamos utilizando dentro de una observación. Y ahí va vinculado a lo que son eventos no excluyentes. Los no excluyentes, los que pueden aparecer al mismo tiempo en la misma observación, vale decir, una persona que está vistiendo short y polera, puede darse. No se podía dar la figura de que una persona al mismo tiempo utilice zapatos o zapatillas y botas de agua, ¿no? Entonces esos sí eran eventos que son mutuamente excluyentes. A manera de resumen, vimos esos conceptos. Vamos a continuar con algunos ejercicios más de esta parte de ley de multiplicación y ley de adición. Por favor, van a escribirse este enunciado en sus apuntes para ordenar un poquito esos apuntes cuando toque revisar los apuntes, ya sea para resolver prácticos o para cuando nos toque dar exámenes. Ordenémoslo sus apuntes, llamémosle, no sé si dentro de los ejercicios que hicimos, porque creo que no les dictamos enunciados, simplemente lo planteamos los problemas a lo que recuerdo y los resolvimos con ayuda de ustedes. Pero no sé si toca ejemplo o ejercicio número 2, por favor, ahí ustedes me ayudan en sus anotaciones cuántos ejercicios vimos, cómo lo tienen ustedes por ahí. Por favor, si alguien abre su micrófono y nos comenta cómo van sus apuntes. En el anterior solamente explicaba y, o sea, no nos dictaba de que hay tanta persona o que anotemos, digamos. Ya. Solamente fue hablando, pero no hicimos ningún ejercicio 1, ejercicio 2, ni nada. Ya, está bien, en esa línea de ordenarnos un poquito, a este ejercicio que vamos a ver aquí, llamémosle, por favor, ejercicio número 2. A esto que vamos a hacer hoy, llamémosle ejercicio número 2.
cosa que les quede mejor ordenado sus apuntes. Escribámoslo de ese modo. Lo que hayamos hecho en la anterior clase, que quede como un ejercicio 1, yo le llamo ejercicio 1, lo que se les iba mencionando simplemente, como dice su compañera, les íbamos relatando el caso de qué trataba. Pero para ordenarnos, repito, llamémosle ejercicio número 2, lo tienen aquí ustedes, nos dice el enunciado lo siguiente. Voy a acomodar mi pantalla y dice cuántas ordenaciones o números diferentes de 4 dígitos o cifras se pueden conformar. Directamente, así de simple es el enunciado, y nos muestra una imagen cuáles son los números naturales, ¿no? Los números naturales partiendo del 0, 1, 2 hasta el 9. Copiémoslo el enunciado, por favor, y lo vamos a plantear en la pantallita que nos da el Zoom para resolverlo con ustedes, mientras vamos recordando un poquito. Cópienselo el enunciado y cuando lo tengan me comentan para que lo planteemos junto con ustedes, por favor. Me avisan, por favor, cuando lo tengan copiado el enunciado. Es cortito. Dice ejercicio número 2. Para los que están siguiéndolo a través, para los que lo siguen a través del celular y se visualiza muy pequeñito, las letras quizás no se ven bien. Las letras dice el enunciado cuántas ordenaciones o números diferentes de 4 dígitos o 4 cifras se pueden conformar. Y nos muestra una imagen con lo que son todos los números naturales, ¿no? Los números que conocemos. Ese es el enunciado, así de cortito. Les explico en qué consiste el ejercicio y les voy indicando la relación que tiene con los ejercicios anteriores. Voy a ver si está grabando la clase. Sí. Sigamos, por favor. La relación que tiene con lo anterior nos está pidiendo conformar números diferentes, obviamente, que no se repitan entre ellos las numeraciones. Estos números están compuestos por 4 dígitos o cifras. Aquí viene, no sé si estamos visualizando el cursor, por favor. Aquí viene el primer dígito. En esta segunda rayita verde es el espacio para colocar el segundo dígito. En esta tercera rayita va el espacio para colocar el cuarto dígito. En esta otra rayita va el espacio para colocar, el tercer dígito. Y en esta otra rayita va para colocar el espacio para colocar el cuarto dígito. La pregunta para este ejercicio 2, según lo que hemos visto un poco de la clase anterior, ¿serán eventos mutuamente excluyentes o son eventos no excluyentes? Ahí los abrimos los micrófonos, por favor, para que participemos. ¿Cómo los consideran ustedes, relacionando un poquito a lo que hicimos anteriormente? ¿Qué consideran? ¿Es excluyente, no excluyente? ¿Son excluyentes? Dice que son excluyentes. No excluyentes. No excluyentes, ¿no es cierto? Sí. Sí, le dicen no excluyente. Ya dicen no excluyente. Es correcto. ¿Por qué? Aquí tenemos, lo voy a ordenar un poquito. En lo que estamos desarrollando estos espacios. Aquí vamos a colocar el primer dígito, el segundo dígito. Dijimos que por aquí va a ir el tercer dígito. Y la cuarta cifra o dígito de este número. Repito, es un número que está compuesto por 4 cifras. Voy a llamarle cuarto dígito. ¿Por qué son no excluyentes? Porque en una sola observación, está apareciendo un número en este primer dígito, también está apareciendo un número en este segundo dígito, también está apareciendo un número en este tercer dígito y también aparece un número en este cuarto dígito.
para relacionar un poquito con el ejercicio anterior, es como que en este primer dígito colocamos lo que era la cantidad de shorts que tenía disponible esa persona a la que queríamos vestir. En el segundo dígito, más o menos colocaríamos la cantidad de poleras que disponíamos para vestir a esa persona. En el tercer dígito es donde colocábamos la cantidad de zapatillas de las cuales disponíamos para vestir a esa persona, y el cuarto dígito puede corresponder a la cantidad de gorras que disponíamos para vestir a esa persona. Entonces, en una sola vestimenta sí podía aparecer, recordemos, sí podía aparecer al mismo tiempo una polera y zapatillas y gorras y las cosas y los demás elementos que usábamos. Eso lo hacía eventos no excluyentes, porque sí podían aparecer al mismo tiempo, podía utilizar al mismo tiempo gorra con short y además zapatillas. Ese criterio que logramos entender en la anterior clase, que hacía que sean eventos no excluyentes, aplica para este caso. ¿Por qué? Porque va a haber un elemento, repito, en el primer dígito, va a haber otro elemento en el segundo dígito, también va a haber otro elemento en el tercero y cuarto dígito. La escucho, por favor. Disculpe que lo corte, que no sé si a los demás compañeros le pasa que cuando mueve el pulsor se lo escucha cortante a usted. Cuando lo está moviendo, lo está hablando. No sé si no se entiende. Sí, se escucha entrecortado. Elisa, se escucha como robot. Sí, dice. Me dicen que No se se escucha entendió. entrecortado. Cuando usted Sí, mueve sí. el pulsor de un lado para otro, ahí se escucha cortado. Después se lo escucha bien. Ya, perfecto, vamos a ensayar a verlo. Estoy dejando quieto el cursor, me comentan si compuso el asunto o sigue entrecortado. Sí, se escucha bien. Ah, ya. Solamente Ya, excelente, gracias. Voy a tener en cuenta de no moverlo el cursor mientras vaya explicándoles algo. Entonces, continuemos por favor con esto para resolverlo este problema, y van a ver que es mucho más sencillo de lo que parecería el planteamiento. Si son eventos no excluyentes, y vale decir que pueden aparecer en una sola observación, es como en este caso, en este número van a aparecer 4 dígitos. Va a aparecer un número llenando el primer dígito, un número llenando el segundo, el tercero y el cuarto. Por lo tanto, aquí va a haber una multiplicación. Ahora voy a mover el cursor y voy a poner entre el primer dígito y el segundo dígito una X que significa multiplicación. Entre el segundo y el tercero una X que significa multiplicación. Y entre el tercero y el cuarto también voy a poner una X que significa multiplicación. Estoy aplicando la ley de multiplicación. Ahora consulto y lo llenamos con ustedes. Para llenar el espacio que corresponde al primer dígito o la primera cifra, ¿cuántos elementos disponibles tengo? Revisemos los números que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla, y esos son todos los números existentes que yo tendría disponible para llenar ese espacio. Si los contamos, ¿cuántos son esos elementos, por favor? 10. 10. Correcto. Son 10. Correcto, son 10. O lo llenamos con el número 0, o lo llenamos con el 1, o lo llenamos con el 2, necesariamente con uno de ellos, ¿no? ¿Y cuántos serían directamente los elementos disponibles, llamémoslo así? Son 10 elementos, por lo tanto, es como que si lo relacionamos con zapatillas, es igual a la cantidad de zapatillas que teníamos disponibles. No recuerdo en el ejercicio anterior, pero había un número de zapatillas. En este caso, ¿cuántos son la cantidad de números disponibles? Son exactamente los 10 que están mencionando. Entonces, aquí voy a llenarlo. Voy a llenarlo con el número 10. Para el segundo espacio, ¿cuántos elementos disponibles tengo para llenar? Por favor, me indican. 8. Para llenar el segundo espacio, disponemos necesariamente la misma cantidad de elementos. Los números no van variando. Tenemos desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Serían 10 elementos que pueden ocupar este espacio. No sé si se va entendiendo hasta ahí. Sí, Lisa, se entiende. Perfecto. Para el tercer dígito, nuevamente 10. Para el cuarto, nuevamente 10. Y
por favor, esa multiplicación, ¿cuánto nos da? $10,000. 10.000 dicen. 10.000 dice. Ya, gracias. No le voy a poner la separación de decimales. Simplemente lo voy a anotar el número. Donde el resultado de hacer esa operación es igual a 10.000. Por favor, lo verifican los cálculos ya. No voy a hacer que dé otro valor, y si alguien saca otro valor nos comenta para que revisemos los cálculos. ¿Se entiende cómo funciona esta ley de multiplicación? ¿Cómo se resolvió el ejercicio? Sí, Lisa, se entiende. ¿Y se lo podría volver a explicar, por favor? Claro, claro que sí, lo explicamos. Después las demás personas comprenden. Estoy leyendo los mensajes. Ya, excelente, excelente, gracias. Voy leyendo los mensajes del chat y comentaban de que se escuchaba entrecortado. Creo que es lo que comentaron hace momento, mientras yo lo movía el cursor, evitar moverlo el cursor cuando vamos explicando algo. Voy a volverlo a explicar. El ejercicio para que se comprenda, por si alguien tiene algunas dudas. Estamos tratando un concepto de lo que es ley de multiplicación. La hemos llamado dentro de análisis combinatorio, que viene siendo una unidad netamente de jugar con números, practicar con números, hacer operaciones con números. ¿Qué operaciones vamos a hacer? Vamos a hacer sumas y vamos a hacer multiplicaciones simplemente. ¿Qué conceptos aparecieron aquí? Aparecieron dos conceptos, los que son eventos mutuamente excluyentes y los eventos que no son mutuamente excluyentes. Los que son mutuamente excluyentes, esos eventos, cuando tengamos que hacer operaciones, nos indica que se deben sumar. ¿Qué son los mutuamente excluyentes? Los que no pueden aparecer al mismo tiempo. Cuando no pueden aparecer al mismo tiempo, nos indica suma. Y los eventos que no son mutuamente excluyentes son los que pueden aparecer al mismo tiempo, y en esos casos nos indica que es multiplicación. En este caso, sí van a aparecer al mismo tiempo un número en el primer dígito, también va a aparecer un número en el segundo dígito, también va a aparecer un número en el tercer dígito y también va a aparecer un número en el cuarto dígito. Por lo tanto, no son mutuamente excluyentes, van a aparecer al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo procedo a multiplicar? ¿Con cuántas opciones de elementos puedo llenar el primer dígito? No nos interesa mucho con cuál de estos números. Eso quiero que se entienda, y la persona que preguntaba puede volver a explicar, ojalá y se refiera a eso. No quiere decir cuál de estos números que tenemos visualizado en la imagen, que están en color, con el colorcito azul y rayas rojas con blanco, no es con cuál de ellos puedo llenar, no es con cuál de ellos voy a poner para hacer el cálculo, no. Lo que decimos es con cuál de ellos podría llenarse el espacio. Lo voy a tratar de explicar de este modo para las personas que están un poquito complicadas. Voy a poner un paréntesis para el primer dígito y voy a decir, o lo puedo llenar este primer dígito con el 0, si no lo lleno el 0 podría también ser el 1, podría ser el 1, así como también podría ser el número 2, podría ser el número 3 o el número 4, o también podría llenarse con un número 5. También el 6 podría venir a ocupar ese espacio, o podría llenar con un número 7, o también podría llenarlo con el número 8, podría también ocuparse para llenar el número 9. Son hasta ahí. Y si yo cuento cuántos elementos son los posibles candidatos que pueden ocupar este espacio, los cuento del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 10 elementos que dispongo para poder llenar este espacio. Es por eso que en este primer dígito, me olvidé que no debía mover el cursor por si acaso. Es por eso que para llenar el primer dígito dispongo de 10 elementos. Voy a mover mi cursor
y lo dejo aquí arribita, estas anotaciones. Estos son los posibles números que podrían ocupar el primer dígito, los posibles números que podrían ocupar la primer cifra. ¿Se entiende esa partecita, por favor, para la persona que consultaba? Sí, Licen. ¿Por qué aparece un 10 ahí? Es porque dispongo de 10 elementos para poder llenar ese espacio. Por favor, esta parte, yo apelo a la sinceridad de todos los que están participando en la clase. Si alguien no le entiende esta parte, por favor, no permita que avancemos a lo siguiente. Para entrar al siguiente subtítulo, que se llaman permutaciones, es de vital importancia que se comprenda este ejercicio. Cuando entremos a permutaciones, esto que lo estamos haciendo de forma desglosada, en permutaciones hay una formulita que nos calcula todo esto, o sea, pero es algo más mecánico. Para permutaciones la formulita no razona el criterio que yo les estoy mostrando ahorita, y ese criterio lo vamos a ocupar cuando nos toque hacer probabilidades. Es por eso que este criterio yo preciso que ustedes lo comprendan, lo entiendan. Más que poder calcular, necesito que el criterio lo entiendan. Hay unos ejercicios muy simples en permutaciones que lo vamos a relacionar y les voy a hacer mención cada vez al ejercicio del número de 4 cifras. Cuando en el ejercicio del número de 4 cifras, la primera cifra disponíamos de 10 elementos para llenar. La segunda cifra o dígito también disponíamos de 10 elementos para llenar. Si es que no hay restricciones, pueden haber restricciones aquí. Pregunto, ¿este ejercicio número 2 se comprende cómo hacemos las operaciones y al final no es más que multiplicar 10 por 10 por 10 y nos da el resultado? No, le dicen, ¿podemos hacer otro similar? Claro que sí. Hagámosle una variante. Por favor. Claro que sí. Hagámosle una variante para que no tengamos desorden en sus ejercicios. Voy a mover el cursor. Variante número 1, por favor, anoten ustedes, debajito de eso que están, de eso que están escribiendo. No lo pillo el guión. Ya. Variante número 1, por favor, anoten. Les voy dictando, para el primer dígito solo se puede ocupar un número menor a 8. Fíjense, si fuese el mismo ejercicio, por favor, si fuese el mismo ejercicio, ¿cuántos números diferentes? Voy a escribirlo aquí. Números la cantidad de números diferentes va a estar dada por qué. Tenemos, por favor, para el primer dígito, ¿cuántos elementos disponemos? Ah, pero en la variante 1 de este ejercicio número 2, fíjense, se sigue llamando ejercicio número 2. El enunciado que tenemos al inicio es el mismo, exactamente el mismo. Solamente le vamos a hacer una variante, a ver cómo se comportaría con unas condiciones particulares. Nos dice que va a haber una restricción para el primer dígito. Y para el primer dígito solo se puede ocupar un número menor a 8. Ah, solo se puede ocupar un número menor a 8. ¿Cuántos elementos dispongo para el primer dígito con estas condiciones? ¿Será que ese De 8. De 8. 8.
8 dicen. A ver, ¿cuáles se Sí, anulan 8. en este caso? Se anula el 8 y se anula el 9, ¿no es 8 y cierto? 8 y 9. Me quedan disponibles desde Sí. el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Cuántos elementos son esos? Son 8. Los siguientes números, para el segundo dígito, ¿cuántos elementos tengo disponibles? No hay restricción alguna. Entonces ahí va a ser ocupado por 10, multiplica por 10, 10. multiplica por 10 y eso me va a dar un valor de, por favor me ayudan en el cálculo. 8.000 dicen. 8.000. 8.000. Todo el mundo que saque 8.000. su calculadora y nos ayude. Ya con esas condiciones no puedo armar 10.000 números diferentes. Con esas restricciones solamente puedo armar 8.000 números diferentes con esas condiciones. No sé si se va entendiendo cómo va funcionando esta parte de ley de multiplicación. ¿Se comprende? ¿No se Sí, comprende? Licen, ya se Sí, comprende. Licen, se entiende. Se comprende mejor, Licen. Ahí se entiende, ¿no? Veamos. Sí, Licen. Hablando Sí, Licen. Bien, copiémoslo, por favor. Perdón, copiémoslo, por favor, este ejercicio. No le escuché lo último que dijo su compañero, pero copiémoslo de este ejercicio. Vamos a hacer algunos ejercicios más. Copiémoslo el ejercicio, es cortito, no es largo, por favor. Me avisan cuando lo tengan copiado para que visualicemos otro enunciado. Listo, Licen. Ya, excelente. Damos medio minutito más para que sus demás compañeros lo terminen de copiar. En realidad va a ser una variante a este ejercicio. Vamos a, como lo hicimos de forma gradual en el ejercicio donde vestíamos a la persona, primero asumíamos que tenía para combinar zapatillas y short, después le fuimos aumentando poleras, después le fuimos aumentando gorra. Vamos a hacer algo parecido para que no se complique de entrada el asunto y de forma gradual ojalá se vaya entendiendo y nadie se vaya perdiendo en cuanto a cómo funciona esta ley de multiplicación. Bien, si ya copiaron, voy a limpiar las anotaciones y paso a la siguiente diapositiva. Ejercicio número 3. Nos vuelve a aparecer los numeritos aquí. Veamos en qué consiste el ejercicio. Nos dice cuántas placas de automóvil pueden hacerse usando un número de 4 cifras y 3 letras. Para el número, la primera cifra o dígito solo podrá ser números menores que 6. Cópienlo el enunciado, por favor. No les digo, cópiensela las imágenes, el abecedario ese que tenemos, ni tampoco los números naturales que disponemos, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, creo que los conocemos de memoria. Lo que sí podemos hacer para los que terminaron de copiar el enunciado es contar la cantidad de letras que tenemos disponible en ese alfabeto o abecedario, desde la A, B, C hasta la Z. Creo que tenemos, a ver, 13 y 9, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26 letras disponibles.
tenemos 26 elementos que podríamos ocupar para el armado de esa placa de automóviles en cuanto a cada espacio. Cópienlo el enunciado, por favor, para que yo limpie la pantalla o comparta una pantalla del Zoom donde podamos realizar anotaciones. No sé si ya lo tenemos copiado, me avisan, por favor. Creo que solo utilizaríamos el enunciado, lo que es el abecedario, ese no lo vamos a ocupar. Voy a... Sí, dicen que ya está. Ya está bien, licenciado. Excelente, voy a... Bien, voy a poner una pizarra en blanco donde vamos a plantearlo el ejercicio. Pregunto para los que han terminado de copiar su enunciado, ¿será que se trata de evento mutuamente excluyente o es evento no excluyente? ¿Pueden aparecer letras y números al mismo tiempo en la misma placa? ¿Qué dicen? Sí. Sí, Sí, se puede. Eso Sí, Lisa. perfecto, si se entiende eso, vamos bien. Eso nos indica que son eventos no excluyentes, no son excluyentes entre ellos. Por lo tanto, cuando son no excluyentes, me olvido que no debo mover el cursor por si acaso. Cuando son eventos no excluyentes, me indica que debo multiplicar. Por lo tanto, voy a empezar a ponerle las X para cuando hagamos operaciones. Esto que está en el recuadro va a ser la placa de automóviles, que está compuesto por, nos dijo, ¿qué decía el enunciado, por favor? 4 cifras y 3 letras. Hay 4 cifras y 3 letras. Y 3 letras. Sí. Ya, perfecto, gracias. En esta parte de color verde van a ir lo que son números. Y en esta parte de color... Hay restricción también, licenciado. ¿Perdón? Hay restricción, le digo también. Ah, ya, perfecto. Ahora las vemos. Ya me van a ir dictando, por favor. Y en esta parte color rojo van a ir letras. Dijimos que son eventos no excluyentes. Por lo tanto, aquí va a haber multiplicación. Por favor, me ayudan. Para el primer, hablando de los números, para el primer dígito creo que tenemos una restricción. Sí. ¿Qué elemento? Solo podrán ser números menores que 6, dice. Vale decir, ¿qué números pueden ocupar ese espacio? Los voy a anotar para los que están siguiendo no se confunda. Puede ser ocupado por el 0, por el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Hasta dónde? Y el 5. Hasta el 5. ¿El 6 lo incluye o no? No. ¿Puedo usar no. el 6? No puedo, ¿no? Porque me dice menores que 6. No. Exacto. Sí. Correcto, gracias. Hasta ahí tengo. ¿Y cuántos son esos elementos? Son 6.
6, dicen. 6 dice. 6, perfecto. Entonces, ¿de cuántos elementos dispongo para llenar el primer dígito? Dijimos 6. Para llenar el segundo dígito, ¿cuántos elementos dispongo? De 10. De 10. Ah, excelente. Ven que no es nada complicado. Para el tercero, De 10. para el cuarto dígito también 10, ¿es cierto? 10. Para, y aquí esto que está en color rojo, y ahí son letras. ¿De cuántas letras dispongo para llenar el 26. primer espacio donde van las letras? 26. Perdón, 26. 26. 26. Son la totalidad de letras que tenemos disponibles. Voy a cambiarle el color. 26. Para el segundo espacio de letras también 26, ¿no es cierto? Sí, dicen. Sí. Para el tercer espacio también son 26. Si alguien nos ayuda con los cálculos, el número de placas diferentes que se pueden conformar con estas condiciones, ¿cuánto nos da, por favor, ese valor? 6.000 da. A ver, por favor, alguien más que nos lo compruebe. Nos dicen 6.000, no creo. 10. Sale 105.456.000. 100. Esa es la cantidad. Ya, aquí voy a ponerle comas como separador de decimales simplemente, ojalá no confunda. A ver, primero lo voy a armar sin comas. 105 millones, por favor, me lo repite. 456.000. 456.000, redondo. Sí. Ya, excelente. A ver, ahí tenemos 105.456.000. Si le pongo comas como separadores de miles, tendría que venir una coma por ahí y una coma por ahí. No sé si confunde el anotar así, ojalá que no. No, le dicen como estaba nomás. Mejor no, porque va a aparecer decimales y al final... Sería puntos, le dicen. Ya, para no confundirnos, no le voy a poner ni puntos ni nada, porque en muchos casos vamos a tener decimales, y ahí por decir .5 cuando hayan cálculos con decimales, entonces no le voy a poner punto ni coma. Tiene razón su compañero que dice sin nada de eso. Entonces este es el resultado. Fíjense que es un número muy grande, son números grandes y que en realidad son la cantidad de placas de automóviles que se pueden generar, obviamente que no se repitan entre ellos, ¿no? O sea, son 105.456.000 placas diferentes que se pueden generar. ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Se entiende, Licen? Dicen, se entiende. ¿Será que hay alguien que no le entiende por ahí? No voy a decir atrás porque no es un aula como físicamente las teníamos en los otros semestres en la universidad, pero ¿será que por ahí, desde donde nos están siguiendo en esta reunión del Zoom, hay alguien que les genera algún tipo de duda, algo que quiera manifestar, que no sé, alguna parte que le complique para que podamos ayudarle un poquito antes de hacerles una variante, para ver, como todo el mundo me dice que se entiende, ¿qué tal si yo le cambio algo aquí y a ver si lo pueden resolver ustedes? No voy a decir por puntos, pero porque es cortito, es simplemente meter en la calculadora y dictarnos un valor muy parecido a lo que estábamos llenando. ¿Será que lo puede explicar de nuevo, licenciado? Claro, por favor. Sí. ¿Qué partecita más o menos la que le confunde para no perder mucho de la clase repitiéndolo todo? ¿Alguna parte que le genere duda de forma puntual? Quería que lo explique todo si puede. Es que no me dejó muy claro. Ya, claro que sí, lo explicamos, no hay ningún problema. Por favor. No hay ningún problema. Lo que estamos haciendo es jugar con las ordenaciones o acomodos de números diferentes que podemos conformar con las condiciones que nos da el enunciado. Nos dice que va a ser una placa, por eso le hice un recuadro en color lila. Dentro de esa placa va a haber una parte que son números, cuatro dígitos, cuatro cifras, y también en la misma placa va a mostrarnos letras.
No sé si ustedes han tomado atención las placas de los vehículos que circulan por la ciudad. Si ustedes se fijan en las placas de control de los automóviles, que generalmente son placas de color azul, ustedes se van a fijar que una primer parte tiene números de 4 dígitos y también va acompañado a eso una parte de letra de forma aleatoria. Es por eso que cada vehículo es diferente, o sea, su placa de cada vehículo es muy diferente una de otra, no se repiten, no hay dos vehículos que anden con la misma placa. Obviamente el caso ideal, ¿no? Ya que si la logran fabricar, es muy aparte de eso. Yo me voy al caso ideal de que no se repita. Entonces, ¿cuántas placas de automóviles diferentes podemos conformar? Y nos da las condiciones de que en el primer dígito o primer cifra no podamos ocupar otro número que no sean menores al número 6. Después para las demás casillas o los demás dígitos no nos da ninguna restricción. Entonces, yo ahí identifico si son eventos mutuamente excluyentes. ¿Qué pregunta me hago? ¿Pueden aparecer al mismo tiempo números en el primer dígito, en el segundo dígito, en el tercer dígito, en el cuarto dígito, además de aparecer números y letras en los espacios que corresponden? La respuesta es sí, pueden aparecer. Por lo tanto, no son excluyentes, y si no son excluyentes, yo debo multiplicar. Es lo que hemos visto hasta ahora. Voy a hacer multiplicaciones. Para el primer dígito, ¿cuántos elementos voy a poder rellenar? Dijimos que tiene que ser números menores que 6. Puedo ocupar, para llenar ese dígito, puedo llenarlo con el número 0, o también lo podría llenar con el número 1, también se podría llenar con el número 2, el 3, el 4 y hasta el número 5. Cuento cuántos elementos dispongo, los cuento. ¿Cuántos son esos elementos que están dentro del paréntesis? Tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Son 6 elementos. Es por eso que coloco el 6 en este primer espacio. Para el segundo dígito, ¿de cuántos elementos dispongo para poder llenar? Muy parecido al ejercicio anterior. Dispongo de 10. De 10 elementos, desde el 0 hasta el 9, son un total de 10. Para el tercer dígito lo mismo, el cuarto dígito lo mismo. Para las letras, ¿cuántas letras son las que tengo disponibles? Recuerdan, en el enunciado había un abecedario, un alfabeto con 26 letras. Puedo colocar la letra A, quizás para que se entienda. Voy a escribir esto. Aquí podría rellenar este espacio con la letra A, con la B, con la C, con la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, y sigo sucesivamente hasta la Z. Y ahí termino. ¿Cuántos son el total de estos elementos que están dentro del paréntesis para llenar el primer dígito? Dijimos del conteo que realizamos, son 26 letras que podría ocupar yo en este espacio. Por favor, esta parte quiero que se entienda. No es que por ser letras aquí, no es que el hecho que voy a colocar, obviamente voy a rellenar con una letra, pero en los cálculos para saber cuántas placas de automóviles puedo conformar, lo que coloco sobre la raya del espacio que corresponde a la primera letra es la cantidad de elementos que dispongo para llenar este espacio. Y dispongo de 26 elementos, que son las letras. Son 26 letras que dispongo para poder llenar este espacio. Es por eso que aparece aquí el 26. Para llenar el segundo espacio también dispongo de 26 letras. Para llenar el tercer espacio también dispongo de 26 letras. Después hago una multiplicación de todos los elementos que dispongo para llenar la placa. O sea, multiplico 6 por 10, por 10, por 10, por 26, por 26 y nuevamente multiplico por 26 y eso me da un valor de 105 millones y lo demás que está escrito en la pantalla. ¿Se comprende, por favor, a la explicación? Sí, Lice. Gracias. Perfecto. Hagamos una variante y la van a hacer ustedes en su cálculo para no hacerlo muy largo. Si yo digo como variante, anótenselo por favor.
variante número 1, voy a llamarle para este ejercicio. En cuanto a las letras, no puede aparecer letra repetida. Pregunta: ¿cuántas placas de automóvil? ¿Cuántas placas? Si quieren, aquí le pongo placas diferentes, ¿ya? ¿Cuántas placas diferentes de automóvil se pueden generar? Si tuviésemos esta restricción, ¿cómo lo harían el ejercicio, por favor? Las personas que me comentan o afirman que van entendiendo. Variante. Sería colocar Se le iría 26, restando 26, 25, 24. 24. Y saldría 936.000, no, digo 93.600.000. Ya, a ver, hagámoslo un poquito ordenado para que sus demás compañeros que no están tan diestros ya como los que le van entendiendo y van practicando puedan seguirle y no se pierdan. Voy a anotar el número de placas diferentes que se puede generar, va a estar dado porque de qué manera lo voy a calcular. Hago más o menos lo mismo que hacía arriba. La restricción es la misma. Para el primer dígito del número, ¿cuántos elementos dispongo? Dijimos 6, ¿no es cierto? 6. Ahí no nos varía nada, ¿no? Para el segundo 10, para el tercero 10, para el cuarto 10. Aquí ya voy a entrar a las letras. ¿Qué sucede con las letras? Sigue siendo multiplicación, ¿no? Para la primera letra, ¿cuántos elementos dispongo? 26. 26. Para la segunda letra, ¿de cuántos elementos dispongo, por favor? 25. 25. Para la tercera letra, ¿de cuántos elementos dispongo, por favor? 24. 24. Y eso me va a dar un valor de 93.600.000. Perdón, no la escuché. 93.600.000. Sí. 93.600.000. ¿Ese es el número? Sí. Ya, excelente, gracias por los cálculos. Eso es justamente el resultado a la variante que se les está manifestando. ¿Qué quiere decir si no puede haber letra repetida? Qué sé yo, si yo en el primer dígito ocupo la letra A, esa letra A ya no la puedo ocupar en ninguno de los otros dos dígitos, ¿no? O sea, perdón, en ninguno de los otros dos espacios para colocar letras, ya no la puedo repetir la A. Entonces, si al inicio disponía de 26 letras, para el segundo espacio ya dispongo solamente de 25 elementos para poder rellenar. Como el tercer espacio de letras tampoco puedo repetir letras, es por eso que va bajando de 26, 25 y 24. Es correcto, es de esa manera la forma en que vamos a calcular. ¿Se comprendió la variante? Por favor, consulto. Sí, Listen. Pregunta. Sí, la escucho. En este caso estaríamos haciendo el ejercicio con 2 restricciones. Sí, con 2 restricciones. Pueden haber más restricciones. Podría ser que no se repitan los números también. Que no permita números repetidos. ¿No es cierto? Ya es otro cálculo. Si lo pueden hacer en su calculadora, magnífico. ¿Cómo serían los elementos? El primer dígito 6, ¿no? Sí. Son una serie de variantes que pueden haber. Hagamos una cosa, para las personas que van entendiéndole de este grado de complicación, voy a volver a un ejercicio más simple para que no manejemos números tan grandes como 93 millones y demás, y cosas que ustedes lo pueden imaginar en la cabeza, todas las variantes posibles. Cópienselo, por favor, esto que está en la pizarra. Cópienselo, esto que está en la pizarra. Voy a
Voy a pasar a un siguiente enunciado. Es un ejercicio muy sencillito, pero muy ilustrativo. No sé si ya lo tenemos copiado, por favor, para borrar la pizarra. Sí, licenciado, ya está. Ya, excelente. Voy a... Bien, voy a volver a la pantalla que teníamos con ustedes y ese era nuestro ejemplo número 3. Ejemplo o ejercicio, por favor, llamémosle, ya no ejemplo, no aplica el nombre de ejemplo, me olvidé corregirlo. Llamémoslo ejercicio número 4. Ejercicio número 4. En este enunciado, lo único que quiero mostrar es de que en los enunciados no viene de forma explícita, de forma clarita, la instrucción si usted debe multiplicar o si usted debe sumar. Ya voy dándoles algún caso un poquito más acercado a lo real, donde usted se debe dar cuenta si es evento excluyente o no excluyente. Ejercicio número 4, el enunciado es cortito. Nos dice un examen de falso o verdadero, son las respuestas. Hay un examen que solamente tiene preguntas de falso o verdadero. Se puede llenar o falso o seleccionar verdadero. Nos dice que contiene 2 preguntas. El examen solo tiene 2 preguntas. Y nos pregunta de cuántas formas diferentes puede un estudiante responder estas preguntas. En un mismo examen, pregunto yo, en un mismo examen puede estar presente una respuesta para la pregunta 1 y también puede estar presente una respuesta para la pregunta 2. ¿Qué responderían? No. En un mismo examen, ustedes fíjense, imagínense la hoja, por eso les decía, las respuestas ustedes la van a poder idealizar en la cabeza, en la mente. Imagínense la hoja. Lo que visualizan en la hoja, puede haber al mismo tiempo una respuesta que hayan seleccionado a una de las preguntas en la primera pregunta, una de las respuestas en la primera pregunta, y también en la misma hoja estar apareciendo más abajito una respuesta para la segunda pregunta. Claro que sí, ¿no? Porque ustedes van a visualizar las 2 preguntas que las van a tener ahí y independientemente de la respuesta que seleccionen. Entonces, concluyendo, sí puede aparecer una respuesta para la primera pregunta y también puede aparecer una respuesta para la segunda pregunta. ¿Eso qué lo convierte? Lo convierte en un evento que no es excluyente, ¿no es cierto? No son mutuamente excluyentes. ¿Se entiende, por favor, esa parte que se trata de explicar? No, Lice. Ya. A ver, lo digo de otro modo. Cuando vestíamos a la persona, esa persona podía tener vestido al mismo tiempo un short y una polera. La posibilidad de que aparezcan en el mismo acto de vestir, aparezca polera y short, lo hacía que ese evento sea no excluyente. ¿Qué quiere decir no excluyente? Que pueden aparecer al mismo tiempo. Mismo tiempo. Correcto. Yo lo voy a graficar el examen. Esta es la hojita. En esta hojita, por aquí va el nombre, número de registro, y aquí va la pregunta 1. Nos dice del examen que va a tener 2 preguntas, y por aquí va a estar la pregunta 2.
Seguramente si aquí tengo falso y aquí tengo verdadero, para la segunda pregunta también voy a tener falso y voy a tener verdadero. Seguramente un estudiante puede agarrar y seleccionar esta para la primera pregunta, no me interesa si es correcta o no es correcta, y voy a, para usar ejemplo, dejo de mover el cursor y vuelvo a hablar, y para la segunda pregunta seleccionará otra pregunta, seleccionará otra respuesta. La pregunta de forma puntual. En esa hojita ustedes están visualizando que aparece en la misma hojita la pregunta 1 y la pregunta 2. ¿Cuál sería la respuesta? Independientemente no estoy diciendo se parecen las respuestas. No me refiero a que son la misma respuesta o son respuestas diferentes. Las respuestas no nos interesa mucho. Menos nos interesa si es correcta o si es errada. No estamos yéndonos a que, no nos estamos yendo a que resuelva bien el examen. Simplemente pregunto, en el examen está presente la pregunta 1 y está presente la pregunta 2, nada más esa es la pregunta. ¿Qué responderíamos? Sí, Lizzie. Correcto. Y el hecho de que aparezcan al mismo tiempo, los hace eventos no excluyentes, no los vuelve excluyentes, ¿no? ¿Cuándo sería excluyente? Cuando no puedan estar presentes en la misma hojita las preguntas, cuando no, como decir, se repelen entre ellas, o sea, no se quieran entre ellas, no puedan estar juntas. Eso es otra cosa, pero en este caso sí están presentes las dos preguntas en el examen. Por lo tanto, son eventos no excluyentes. Ahora, volvamos al ejercicio. ¿Se entendió esa parte de lo que graficamos con la hojita? Por favor, me comentan. Sí, licenciado. Ya, excelente. Plantémoslo. ¿Qué nos está pidiendo? Nos está pidiendo de cuántas formas diferentes puede un estudiante responder a este examen, responder a estas preguntas. Yo voy a poner el encabezado y ustedes me indican los valores. Había uno de sus compañeros que le seguía muy bien a los cálculos que hacemos para que nos ayude, por favor. Entonces voy a decir el número de formas diferentes que puede responder va a estar dado por, ¿cómo sería? ¿Con qué voy a multiplicar? Para responder. ¿2 por 2? Perdón, no la escuché. ¿No sería 2 por 2, Lice? Porque son dos diferentes preguntas con dos opciones. Son dos diferentes preguntas. Correcto, es exactamente esa la forma de responder. Fíjense, el ejercicio es muy sencillito. Para responder a la primera pregunta de cuántas opciones dispongo, cuántas son las opciones disponibles que tengo para seleccionar una respuesta de la primera pregunta. O selecciono falso o selecciono verdadero. Entonces va a ser, nos dice 2, ¿no es cierto? Dos. Para la segunda pregunta, ¿cuántas opciones tengo para responder ahí? 2 también. 2 también, excelente. Y eso me da un resultado igual a 4. El número de formas diferentes que tengo para responder son 4, ¿no es cierto? ¿Se puede generar un diagrama del árbol de eso? Para repasar un poquito lo que ya... Se puede, Licen. Sí, Licen, se puede. Sí, Licen, se puede. Ya, a ver, hagámoslo aquí. ¿Cómo sería? Tengo o respondo la primera pregunta o respondo, ¿qué se llama aquí? Falso o respondo verdadero, ¿no? Para la segunda pregunta o respondo falso o respondo verdadero. Perdón, para la primera pregunta, ¿no?
o sea, seguido a la primera pregunta. Para la segunda, si es que en la primera pregunta respondí verdadero, para responder a la segunda pregunta, ¿cuántas formas puede hacerse? Podría ser que responda con falso o responda con verdadero. Y aquí me va a dar cuántas ramificaciones tengo. 1, 2, 3 y 4. Las voy a anotar para que quede ordenadingo sus apuntes. Esa es la primera ramificación, la segunda, la tercera y la cuarta. Ah, fíjense, coincide con el número de formas diferentes que tengo para responder, son 4. Y aquí me da, del diagrama del árbol, me da 4. ¿Se entendió el ejercicio? Por favor, ¿me comentan? Sí, Lisa, bien interactivo. Perfecto. Hagámosle alguna variante a esto, a ver si es cierto lo que van entendiendo. Lo voy a anotar para que sus apuntes los tengan bien ordenaditos. Ya no sé por qué ando medio empecinado a que se ordenen sus apuntes, pero bueno, ojalá y lo veamos de ese lado. Si yo les digo variante 1, para este mismo enunciado nos dice un examen de falso verdadero. Voy a mover esto. Falso verdadero contiene 2 preguntas. ¿De cuántas formas diferentes un estudiante puede responder estas preguntas? Lo mismo, un examen de falso verdadero, el enunciado de esta variante es lo mismo. Un examen de falso verdadero contiene 2 preguntas y en signo de interrogación. ¿De cuántas formas diferentes un estudiante puede responder a estas preguntas para sacar una nota de del 100%? O a ver cómo ponerle, o para sacar la máxima calificación, o para que su examen esté perfecto, llamémoslo como quieran, lo voy a expresar de este modo. Le adicionan al enunciado de cuántas formas diferentes un estudiante, bueno, puede responder a estas preguntas para sacar una nota del 100%. ¿Cómo sería? ¿Cuántas formas diferentes habría? ¿Cómo lo calcularían? 1. ¿Por qué multiplicó? 1. Ya, alguien dice 1, ¿qué dicen los demás? Mientras le damos tiempo a que... Yo diría que 2, le dicen. Alguien diría de 2. ¿Los demás? 2 dicen. A ver, está pidiéndonos de cuántas formas puede responder un estudiante para sacar el 100% de la nota. Les pregunto, vamos a responder la primera pregunta. No sé si se visualiza el cursor, por favor, aunque se escucha entrecortado. Voy a responder a este espacio. ¿Se visualiza? Sí, Lisa. Sí, Lisa. Para responder a las primeras preguntas, buscando que la respuesta sea la correcta, ¿de cuántas opciones dispongo? Una. Lo dijeron ustedes. Para responder de forma correcta la segunda pregunta, ¿de cuántas opciones dispongo? 1. Una. Cuando este estudiante responda obviamente a todas las preguntas de forma correcta,
habrá obtenido un examen perfecto con el 100% de la nota. Si yo multiplico esto que tenemos aquí, me da el Sale uno. resultado 1. O sea, y la lógica me dice, un examen perfecto obviamente solamente puede darse con un caso. ¿Cuál es el caso? Donde acierte a todas, ¿no? Por eso que yo no puedo responder de dos formas y el examen esté perfecto, ¿no? No podría ser la respuesta que indicaban algunos de sus compañeros de dos. Sería errado, no puede haber dos formas de resolver el examen y que estén con la máxima nota, ¿no? Necesariamente tiene que acertar todas las preguntas para que sea el 100% de la nota. Entonces la respuesta es una, solamente hay una manera de poder responder bien al examen. ¿Se entiende este ejercicio, por favor? ¿Me comentan? Sí, Licen. Ya, excelente. En el chat me ponían respuesta. Elia Morales 2, me ponía Aleida Roque, también ponía 2. Está bien, no hay problema. Esa es la forma como respondemos. Cópienselo, por favor, más la variante. Vamos a continuar. Y es cortita la respuesta, no debería llevarnos mucho. Si ya copiaron, me avisan para que vaya borrando. Sí, está listo. Ya está listo. Perfecto. Ya está listo. Seguimos entonces. Anótense este subtítulo que se llama permutaciones. Este subtítulo se llama permutaciones. Ustedes en la parte, no sé, algo pasa aquí que se cambia la pantalla. Les decía, ustedes en esta parte de la parte de teoría, bien, se pasa a la siguiente diapositiva. De todos modos, voy comentándoles. Ustedes tienen en su material de teoría todos estos conceptos. Se les ha pasado un archivito en PDF donde está toda la teoría, es el texto de la materia. Ya, si pueden y tienen las condiciones de poder imprimirlo y anillarlo, y ese es nuestro texto que utilizamos para la materia. Ese es el texto específico de la materia. En ese texto hay unas tablitas al final. ¿Por qué les digo que lo impriman? Porque esa tablita al final la vamos a utilizar. Sobre esa tablita se raya, se toman datos de esa tabla. Entonces es más cómodo cuando lo tienen en un papel. Y en ese mismo texto pueden anotarse algunas partes que se consideren importantes, además de su formulario que se van generando. Dentro de esa parte de teoría, ustedes tienen exactamente esto anotado, que dice permutaciones, nos da una definición, nos dice que el número de permutaciones de n objetos es el número de formas en las que pueden acomodarse esos objetos en términos de orden. Permutaciones, y aquí nos da permutaciones de n objetos, viene representándose por la letra P mayúscula y un subíndice n, donde nos dice que P sub n es igual al n factorial. Se me cambia la diapositiva, así que por eso ando moviéndolo. No sé si tengo alguna tecla que ha quedado presionada, pero no me mantiene la diapositiva en esa posición, donde n y el símbolo de exclamación quiere decir n factorial. Y la definición del factorial, voy a hacer algo por aquí. Sí, licenciado. Sí, Licen. Ya, me sale un mensaje aquí del Zoom donde me dice su función compartir pantallas está en pausa. Se visualiza la definición, ¿no?, de permutaciones. Sí, Licen. Ya, excelente. Entonces, tenemos como fórmula de permutación, dijimos que la vamos a anotar como P sub n, que viene siendo n factorial. ¿Qué viene por definición, qué viene siendo este n factorial? Es la multiplicación de n, el número de n, que son la cantidad de objetos o elementos, multiplicado por el número de n menos 1, ese mismo número disminuido en 1, multiplicado por n menos 2, multiplicado por n menos 3, hasta cuando esa diferencia se haga 1.
y nos dice que se define en principio como el producto de todos los números enteros positivos, vale decir los números naturales. Cuando hablo de números naturales, son los números que contamos habitualmente, sin decimales, vale decir 0, 1, 2, 3, 10, 20, 30, lo que quieran, pero números sin decimales, sin quebrado. Voy a dejar de compartir esto, por favor, y nos volvemos a la diapositiva. A la diapositiva que estábamos. Dentro de las propiedades, fíjense, vimos hace ratito esta diapositiva. Ahora veamos esta otra, nos dice propiedades. Hay unas propiedades que tenemos. La primera propiedad nos dice que la permutación de 0, vale decir factorial de 0, va a ser 1, por más que nos diga la definición el mismo número, y vamos haciendo la resta n por n-1, n-2. Pero dentro de las propiedades de factoriales o permutaciones, ustedes anótense en su formulario que cuando tengan que calcular la permutación de 0 o el factorial de 0 es igual a 1. La permutación de 1 o el factorial de 1 es igual a 1, lo mismo que en el de 0. La permutación de 2 o el factorial de 2, si ustedes hacen el cálculo, 2 multiplicado por n-1, que es 2 menos 1 en este caso, le va a ser 1, 2 por 1 es 2. Permutación de 3 va dándoles un valor de 6. Y como propiedades yo las enumero hasta ahí. En los ejercicios vamos a ver operaciones con permutaciones. Esta partecita de las permutaciones de 0, 1 y 2, si podrían y gustan anotárselos en su formulario para que lo tengan como definición bien. Veamos ejercicios. Veamos ejercicios para lo que son permutaciones. Ejercicio número 1. El enunciado dice de cuántas maneras diferentes se puede formar una fila compuesta por 5 niños. Nos ilustra una imagen donde nos muestra en una fila en línea 5 niños que hacen una formación, como cuando íbamos a la escuela nos ponían a formar, y nos dice de cuántas maneras diferentes se podrían realizar estas formaciones. Seguimos en los ejercicios cuando hablábamos de placas de automóviles, cuántas placas diferentes podemos generar con números y letras. Lo mismo, cuántas formaciones de filas diferentes podríamos realizar con estos elementos. Para este caso los elementos son 5 niños. Entonces, muy parecido a la ley de multiplicación. Si yo lo quiero relacionar, ¿son eventos excluyentes o no excluyentes? La respuesta sería, son eventos no excluyentes, porque en la formación de este ejercicio van a aparecer niños, niñas al mismo tiempo, ¿no? Dentro de las formaciones de fila, van a aparecer un niño ocupando la primera posición, otro niño ocupando la segunda posición, y así hasta la quinta posición. Entonces son eventos no excluyentes, no hay esa restricción de que la aparición de un niño impida la aparición de otro, no hay ese criterio. Por lo tanto, estamos relacionándolo con la ley de multiplicación. Este concepto de permutaciones va muy de la mano con lo que es la ley de multiplicación, solamente que permutaciones vamos a ver en unas diapositivas que ustedes no precisan hacer las multiplicaciones que hacíamos hace rato. ¿Se acuerdan que multiplicábamos 6 por 10, por 10, por 10, por 26, por 26? Directamente la calculadora tiene una función o una teclita en realidad que nos da los cálculos cuando vamos a hacer permutaciones. Esa teclita se las voy a indicar en una imagen, cómo va a funcionar. Volvamos a este ejercicio. Nos dice de cuántas maneras diferentes pueden formar una fila compuesta por 5 niños. Yo ordeno mis datos. ¿Cuántos son los elementos que aparecen en este ejercicio? Los elementos que aparecen son 5, o sea, n voy a llamarle igual a 5. Por favor, esta parte van a corregir. De preferencia, no utilizamos n mayúscula. Para este caso va a ser n igual a 5 para que tenga relación con
para que tenga relación con lo que estamos haciendo en la fórmula. Esta partecita corregimos, donde n es igual a 5. Y fíjense cómo lo resolvemos. Nos dice la formulita permutación de n, que es p sub n, es igual a n factorial. ¿Cómo se desglosa la fórmula? La fórmula me dice es igual a n multiplicado por n menos 1, multiplicado por n menos 2, multiplicado por n menos 3, hasta donde ese valor de n se hace 1. Ingreso en la fórmula, fíjense cómo estamos haciendo. Permutación de n, en este caso n es 5. 5 factorial. Simplemente voy a calcular el factorial de 5. Si alguien sabe que en la calculadora sí es posible, sin hacer toda esta multiplicación, si alguien sabe que se puede calcular con una sola tecla el factorial de 5, excelente. Igual le vamos a comentar a todos los demás que ya han debido ver en algunas materias quizás cálculos con factoriales. Si no lo han visto, lo vamos a ver ahora. Entonces, 5 factorial. ¿Cómo procede la definición de la fórmula? Me dice n, 5 multiplicado por n menos 1, vale decir 5 menos 1, multiplicado por n menos 2, multiplicado por n menos 3, multiplicado por n menos 4. Obviamente esta multiplicación, va hasta donde esta diferencia se hace 1. 5 menos 4, eso va a ser 1. Entonces hasta ahí llega la multiplicación. ¿Y qué valores voy a tener? Más abajito tengo 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Si yo hago toda esa multiplicación, por favor, fíjense aquí, pueden verificar el cálculo, nos va a dar un valor de 120. Si alguien más adelante opta por trabajar de este modo y sacar directamente el valor, no tengo ningún problema, es válido. Ya, lo único que quiero aquí mostrarle es para cuando hacemos cálculos con factoriales o hacemos permutaciones, la fórmula procede de ese modo y la relación que tiene con la ley de multiplicación, que en la siguiente diapositiva lo voy a mostrar. Pero si para los ejercicios posteriores alguien pone factorial de 5 o permutación de 5 igual a 120, es válido, no hay ningún problema. Es correcto expresarlo de este modo, no tengo ningún problema. Dentro de permutaciones, por favor, colóquense una nota en sus apuntes, pónganle nota ahí debajito y vamos para reconocer cuando hacemos permutaciones. Para permutaciones, anótense esto por favor, para permutaciones sí es importante el orden que ocupan los elementos. Para permutaciones sí es importante el orden que ocupan los elementos. Para permutaciones, de forma resumida, sí es importante el orden. Para permutaciones sí importa el orden. Eso es lo que quiero que lo tengan claro. Es una de las características principales en cuanto a permutaciones. Vamos a desglosar este ejercicio. Vamos a desglosarlo este ejercicio, por favor. Seguimos, por favor, si podrían anotárselo, voy a cambiar la pantalla, cópienselo el enunciado y la forma de resolver. Le damos un par de minutitos, por favor, cópienlo y me avisan cuando lo tengan copiado para que pasemos a una siguiente diapositiva. Ya está, listo. Bien, perfecto. Ahora pasamos a una siguiente diapositiva. Ya estoy listo. Ya, excelente, gracias. Ahorita pasamos, esperamos 2 minutitos, bueno, un minuto que los demás copien. Voy borrando las anotaciones y voy a pasar. De todos modos, todo esto que estamos viendo en la clase queda grabado en un video y quien guste revisar después lo puede hacer, ya por si no terminó de copiar su
su enunciado o la forma de resolver, aunque se les da en clase el tiempo prudente para que sí armen sus apuntes en el momento y no lo dejemos para después. Les decía que ustedes pueden hacer el cálculo directamente aquí. Permutación de 5 es igual al factorial de 5 y nos da 120. Por favor, atendemos esta parte. Hay algunas calculadoras, en este caso es un modelito de calculadora científica, pero cualquier tipo de calculadora que ustedes utilizan para sus materias de lo que son las materias básicas, cálculo, álgebra, no sé, las máquinas de calcular que ustedes han estado utilizando en este modelo o en este caso es una maquinita Casio, por el lado superior derecho, lo he marcado aquí en color verde, tienen una tecla que es una X elevado a la menos 1. Tienen una teclita que viene la X elevado a la menos 1. Y sobre esa tecla, grabado en el fondo de la carcasa de la máquina de calcular, escrito arribita, tienen una X y un símbolo de exclamación, un símbolo de admiración, que ese viene siendo la función de factorial. Esa viene siendo la función de factorial. En función al tipo de calculadora, seguramente esa tecla ustedes la van a tener ubicada quizás en alguna otra parte, pero la ubican en esa grabación. Si está grabada directamente en la tecla, a esa función se la llama sin la necesidad de shift. Pero lo que tienen esta máquina para hacer la función de factorial, previo a apretar esta tecla, tienen que apretar esta tecla que estoy marcando con el cursor. O la voy a marcar con... Apretamos Shift. Y después apretamos esta tecla. Apretamos Shift, después apretamos esa tecla y nos va a dar la función de factorial. Ensayemos, por favor, en la calculadora. Ustedes colocan directamente, después que la aprenden, colocan el número 5. Después apretan Shift y esa teclita X a la menos 1, les va a aparecer al ladito del 5 un símbolo de exclamación, un símbolo de admiración. Después le dan igual o exe o enter y les da directamente el valor del factorial de 5 que viene siendo la permutación de 5. Seguramente les va a salir el valor de 120. Por favor, ensayemos hacer el cálculo. Sale, ¿no es cierto? Sale. Ya, excelente. Entonces, no necesitamos más que hacer esas operaciones con su máquina. Con su máquina de calcular, voy a volver aquí y podemos nosotros obviar todo este procedimiento de paso a paso, 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que sabemos que nos va a salir 120. Vale decir 5 factorial igual a 120, no necesitamos más, se lo puede hacer directamente con la máquina. Pero solo por este ejercicio, quiero desglosarlo paso a paso para que ustedes vean la relación que tiene con la ley de multiplicación. Seguimos en este ejercicio 1. Seguimos para este ejercicio 1. Se los explico de este modo. ¿Qué quiere decir? Estamos haciendo formaciones diferentes en fila, ocupando a 5 niños. ¿Cómo llego al valor de 120 si yo voy a aplicar la ley de multiplicación? Escribo aquí abajo, fíjense, número de formación es diferente. Y digo, para la primera posición, ¿de cuántos niños dispongo? Empiezo a hacer la fila, empiezo a formar la fila. En la primera posición, bueno, necesito mover el cursor, así que por eso voy a hablar medio pausado. En la fila tenemos la primera posición. ¿Cuántas opciones dispongo para colocar a un niño en esa primera posición? Por favor, hagámoslo interactivo, abrámoslo del micrófono. 5. Son 5 niños, vienen siendo la cantidad de elementos con las que puedo colocar, llenar esa primera posición. Entonces son 5 niños que puedo poner, 5 opciones en esa primera posición. Lo relato de este modo.
Si ya dejé un niño en esa primera posición, ya posicioné a un niño en esa primera posición, para llenar la segunda posición, ahora ¿de cuántos niños dispongo? 4. De 4, ¿no es cierto? O sea, si ya quedó un niño en la primera posición, para llenar la segunda posición dispongo de 4 opciones. Para llenar la tercera posición, ¿de cuántas opciones dispongo? De 3. 3. Correcto, y así de forma consecutiva para llenar la segunda posición, perdón, la cuarta posición, dispongo de 2 opciones, y al final para llenar la quinta posición solamente me va a quedar una opción, ¿no es cierto? Y como son eventos no excluyentes, no es más que hacer la multiplicación 5 por 4, por 3, por 2, por 1, y eso me da un valor de 120. Eso es exactamente lo que hace la formulita o la definición de factorial. La definición de factorial, la operación que me realiza de forma implícita es la multiplicación 5 por 4, por 3, por 2, por 1 y me da 120. Es eso lo que está haciendo. Fijémonos la diferencia con el ejercicio que hacíamos de la placa de automóviles, o si quieren, la diferencia que había con el ejercicio cuando armábamos un número de 4 cifras o 4 dígitos. Nosotros decíamos que para llenar el primer dígito o la primera cifra teníamos 10 opciones de números. Para llenar la segunda teníamos nuevamente las 10 opciones. En este caso no. La diferencia con permutaciones, ¿qué está pasando? Si yo ocupo un niño para llenar la primera posición, ya no dispongo de 5 niños para llenar la segunda posición. Ya un niño quedó en esa primera posición y los otros espacios me va a ir reduciendo el número de a uno en uno. Es básicamente la ley de multiplicación, pero con esa pequeña variante. En el primer caso de ley de multiplicación, mis elementos disponibles no disminuían en uno, se mantenía, excepto por los casos particulares o restricciones que podían haber, pero se mantenían. En este caso no. ¿Se entiende el razonamiento, por favor, con el ejercicio de la formación en fila de los 5 niños? ¿Me comentan? Sí, Licen. Sí, Sí, Licen. entiendo. Bien, excelente. Sigamos, por favor. No sé si quieren copiársela esta partecita que está en la pantalla. No es largo. Me imagino que ya lo tienen por ahí en sus apuntes. Fíjense una variante a ese mismo ejercicio y anotémoslo como ejercicio número 2 para que ustedes lo tengan, y con esto cerraríamos por hoy, por favor. Fíjense, hay una variante cortita. Nos dice, tenemos los 5 niños, cuántas formaciones diferentes vamos a hacer, pero hay una restricción. Fíjense, ya nos estamos familiarizando con un término que se llama restricción. ¿Qué es una restricción? Es una condicionante, es una situación particular que debe cumplirse. Nos dice, considerando que el niño que está con polera roja, hablamos del niño más pequeñito, el más chiquitito, dice que en todas las formaciones diferentes que vayamos a realizar, él debe estar encabezando la fila, él debe estar posicionado siempre en la primer formación. Y la pregunta es la misma, ¿cuántas formaciones diferentes podríamos hacer? El mismo ejercicio anterior que parecía sencillito, que parecía simple, no es más que factorial de 5. Yo defino qué es mi n minúscula, igual aquí hay un errorcito, por favor lo van a corregir ya. No sé, la versión del PowerPoint aquí me lo ha mandado como n mayúscula. No es n mayúscula. Aquí vamos a ponerle n minúscula. N minúscula es igual a 4. Una vez que yo defino el valor de n, no es más que entrar a la calculadora y decir 4 factorial o n factorial, en este caso 4 factorial, y me da un valor de 24. Ese es el resultado. Aquí está desglosado 4 por 3 por 2 por 1, me da 24. ¿Por qué n es 4? La pregunta. Justamente por la restricción. Yo voy a alternar o voy a ir variando todos los espacios, pero sucede que el primer espacio no lo puedo tocar, lo debo reservar.
el primer espacio no puedo ir haciendo variantes. Para el primer espacio se lo reservo para el más pequeñito. Entonces, ¿cuántos son los espacios que puedo ir disponiendo? Está la segunda posición de la fila, tercera, cuarta. 4 dicen. 4, ¿cierto? Es por eso que n es 4 y factorial de 4 es 24. Creo que hay una diapositiva o es un video, creo que les muestra la forma de resolución. Si gustan, lo puedo proyectar el video. Si me dicen que se entiende, lo dejamos ahí. Pregunto, ¿se entiende este ejercicio? ¿Por qué n es 4? Sí. Sí. No hay mayor complicación. ¿Se entiende? Listen. Sí, la escucho. Creo que afirmábamos que se entiende, ¿no? No hay donde perderse. Así como en este caso de la variante que el más pequeñito necesariamente va a encabezar la fila, pueden haber un sinnúmero de restricciones que, por favor, vamos a seguir con la clase práctica de permutaciones. La siguiente clase, ¿cuáles pueden ser las variantes para que ustedes se preparen? Puede ser que la siguiente clase, al finalizar la clase, le demos la opción de alguna variante como la que estamos viendo hoy para que puedan resolverla ustedes y la persona que lo resuelva puede llegar a eximirse a lo que va a ser el primer parcial. Si en este caso yo les preguntara de que quitamos la restricción de que el niño que quiere ir adelante ya no haya eso, volvemos al ejercicio 1 y dijéramos que hay 2 niños que son hermanitos entre ellos y son hermanitos, y en todas las formaciones que vayamos a hacer ellos no pueden separarse, siempre quieren estar juntos. Entonces ahí les pregunto, ¿cuántas formaciones diferentes se pueden hacer? 6. 6. 6, dicen, no, son variantes. Seguramente habría que analizar si nosotros decimos que esa figura, yo podría decirle así a simple vista que n ya no es 5, n va a ser 4, pero internamente si están juntos va a ser 24 por 2 como 48 formaciones diferentes, para que vayan pensándolas. Así como esa variante, pueden haber otras variantes. Hay 2 niños que se odian entre ellos y no los puedo poner juntos, sería otro caso. Entonces son un montón de variantes que pueden aparecer en este caso, en estas situaciones de permutaciones, que los vamos a ver, los vamos a desarrollar en ejercicios específicos con ustedes. Podría haber otra situación dentro de permutaciones. Tengo un grupo de 5 niños, pero no voy a hacer formaciones con todos. Voy a hacer filas de a 3 niños solamente. Voy a hacer filas de a 3 niños, ocupando solo 3 niños. Entonces, ¿cuántas formaciones diferentes puede haber sin ocupar la totalidad de los elementos? Puede ser otro caso. Ahora puede haber otra figura de que haya 2 niños que sean exactamente iguales, que sean gemelitos, no haya forma de reconocer la diferencia entre ellos, que sean elementos iguales, también con permutaciones de n elementos tomados de aérea a la vez, se llama el concepto, el subtítulo, pero con repetición. Entonces, son todas las variantes que podrían ir habiendo, se las adelanto para que lo vayan pensando y ustedes se preparen un poquito para la siguiente clase, pero todas esas variantes las vamos a desarrollar la siguiente clase. Hoy vamos a quedar ahí, por favor, cópienselo el enunciado, ahí está la respuesta, y nos veríamos la siguiente clase, por favor. No hay dudas del ejercicio que vimos hasta hoy, ¿no? No hay duda. Perfecto.